Bueno, bienvenidos. Vamos a escuchar una de las como penúltimas presentaciones del anciano Jeff, traducida aquí, y vamos a escucharlo. Y las palabras que no son traducidas por la plataforma correctamente, vamos a decirlas aquí, que queden grabadas en la forma correcta. Y vamos a empezar con la oración con la que él empieza este video. Está bien, comencemos con una oración. Feliz sábado a todos. Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos reunirnos este sábado aquí en el fin del mundo. Todo lo que está sucediendo es simplemente asombroso. Te pedimos tu Santo Espíritu mientras estudiamos estas cosas. Pedimos que el tiempo que pasemos contigo hoy nos prepare mejor para los tiempos en los que vivimos, para reflejar tu carácter y dar un mensaje de advertencia. Por favor, bendícenos ahora, cuida de lo técnico, para que la conexión a Internet y todo continúe sin problemas. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En su pantalla ven un esquema básico de la historia millerista y explicaré las cosas a medida que avancemos. Y realmente es vacío en términos de todas las cosas que podrías colocar en estas líneas. Cada una de estas líneas son hitos y todas tienen sus propias características y cada una de ellas carece de muchas de esas características, porque voy a intentar hacer algunos puntos básicos y espero que todos entendamos estas cosas, pero algunos han expresado el deseo de ver estas cosas desarrolladas y fue evidentemente una bendición la última hora. Así que eso es lo que estoy haciendo. Voy a repasar una visión general básica de las líneas proféticas y tratar de llevarnos aquí a la historia en la que estamos viviendo. El Medio Oriente está a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, están tratando de matarlo. Todo lo que podría mencionar es un cumplimiento de lo que se nos ha advertido que ocurriría al final del mundo. Pero lo que ves en la pantalla es la historia millerista. Y típicamente hablaría sobre la historia millerista desde 1798 hasta 1844, el 22 de octubre de 1844. Pero desde julio de 2023, el Señor ha aclarado que una visión más completa de la historia millerista se extiende hasta 1863, así que estos hitos, 1798 es el tiempo del fin, y vamos a discutir el tiempo del fin más a fondo a medida que avancemos. Y en ese hito, eso es uno, ese es el primer ángel, llega, ¿de acuerdo? La pequeña A es ángel, la grande A está llegando. 1798 llega el primer ángel. Y luego, el 11 de agosto de 1840, el primer ángel está en poder. Eso es lo que significa esa A. Y luego, el 19 de abril de 1844, llega el segundo ángel. Y luego sé que solo puse 12 allí para el empoderamiento del segundo ángel en la reunión de campamento de Exeter el 12 de agosto de 1844. Sé que se llevó a cabo desde el 12 hasta el 17, pero estás un poco apretado cuando escribes esto en la pantalla. Así que esa es la reunión de campamento de Exeter, donde el mensaje del segundo ángel estaba en poder. Y luego el 22 de octubre de 1844 llegó el tercer ángel. Y luego en 1863
el tercer ángel es rechazado y el tercer ángel es rechazado y otra pantalla que tenemos aquí, para ser más específicos, creo que el rechazo que tuvo lugar en 1863 necesita incluir el hito de 1856, cuando el mensaje de los séptimos tiempos volvió a entrar, pero de todos modos, esta es una visión general y la razón por la que estoy utilizando este resumen es que era la intención del Señor. Si el adventismo millerista hubiera sido fiel y aceptado la luz aumentada en 1856 de los 7 tiempos para terminar la obra, y la hermana White dice que ellos habrían estado en el cielo antes de esto, si todos hubieran continuado por fe, lo cual no hicieron, y terminaron vagando en el desierto desde 1863 en adelante hasta que fueron vomitados de la boca del Señor. La razón por la que estoy poniendo énfasis en que cada uno de estos ángeles llega y luego es empoderado es porque produce una estructura que queremos aplicar en nuestra historia. Intentaré hacer esto. Esa es la línea básica aquí. Y luego voy a desglosar la historia del primer ángel, todo por sí mismo desde 1798, que es el tiempo del fin cuando llegó el primer ángel. Y luego, el 11 de agosto de 1840, fue empoderado. Y luego, el 19 de abril de 1844, llegó el segundo ángel. Así que tienes en estos 3 hitos la llegada del primer ángel que comienza esta historia y la llegada del tercer ángel que termina esta historia. Así que tienes la firma de Ruth aquí en el medio, el 11 de agosto de 1840, es donde comenzó el proceso de prueba para los protestantes, que eran el pueblo del pacto de Dios en ese momento, y manifiestan su rebelión, porque la marca del camino medio en la firma de Ruth, estas 3 letras hebreas, la primera letra del alfabeto hebreo, la 13ª letra del alfabeto hebreo, y la 22ª letra y última letra del alfabeto hebreo, siempre poseerán un principio y un final que son los mismos, el alfa y el omega, y algún tipo de rebelión en el medio. Debajo de esto solo estoy recordándonos que este proceso de prueba de 3 pasos que se ilustra simplemente en la historia del primer ángel se está paralelando con Daniel 12:10. Muchos serán purificados, serán hechos blancos y serán apreciados. Y Juan, la obra del Espíritu Santo, Juan 16, va a convencer al mundo de pecado. Ese es el primer paso. Y de justicia, el segundo, y juicio, el tercero. Así que, en ese sentido, 1798 sería el primero. 1840 es el segundo, 1844 es el tercero. Así que esta estructura es lo que se pretende que veamos. Me gustaría recordarles a todos que la mayoría de ustedes probablemente sabe que cuando vivíamos en California en 1989, teníamos estudios bíblicos regulares en nuestra casa y teníamos un grupo de personas de la iglesia local. Eran habituales que venían. Durante varios años hicimos eso. Así que nunca supe que 1989 era el tiempo del fin, cuando comencé a descubrir estas líneas de reforma. Y después descubrí Daniel Ilse 405, no entendí nada de eso, pero cuando comenzamos a estudiar en 1989, nos encontramos con esto, la evidencia de estas líneas de reforma, y comenzamos a lidiar con ellas. Pero en ese momento nunca entendí siquiera la importancia de ellas. Y tampoco entendí que llegaríamos al punto en nuestra comprensión donde alcanzaríamos este nivel de detalle en esta línea de reforma. Pero quiero señalar aquí que un par de años después de 1989, después de que se nos llevó a ver la línea de reforma, se nos llevó a ver los últimos 6 versículos de Daniel 11 y su significado, que en ese momento entendimos que los primeros 40 se cumplieron en 1989. No pensamos que hubo un área en blanco desde 1989 hasta el siguiente versículo, en el versículo 41 de la ley dominical.
Incluso si hubiéramos tenido un pensamiento claro, no habríamos entendido lo que significaba en ese momento. Pero recuerdo que descubrimos las líneas de reforma en 1989 porque había un hermano con quien años después estaba hablando y le recordé, ¿sabes? Descubrimos estas líneas de reforma cuando estábamos estudiando hace tiempo y en ese momento me hizo clic en la mente. Le pregunté, bueno, ¿cuándo te casaste? Y él sabía cuándo se casó. Fue en 1989 y lo hice porque teníamos un patio trasero muy bonito. Crecimos rodeados de frutas y hierba y toda la hierba donde vivíamos en el alto desierto de California era agradable. Estábamos en medio del desierto. Así que él y su futura esposa preguntaron si podían tener su boda allí, lo cual hicieron. Así que recordó que el periodo de tiempo en el que estábamos haciendo este estudio era 1989. Descubrimos las líneas de reforma en 1989 y luego realmente no recuerdo exactamente cuando nos encontramos con Daniel 11:40 a 45. Un par de años después, probablemente 1992, sería mi suposición. Pero lo que quiero que entiendas es que las líneas de reforma se refieren al pueblo de Dios, cómo el Señor purifica y levanta a los 144,000. En última instancia, de eso es de lo que hablan todas estas líneas de reforma. Y en ese sentido, el mensaje profético de la línea de reforma es un mensaje interno. Y luego voy a decir que en 1992 descubrimos los últimos 6 versículos de Daniel 11, la importancia del ascenso y caída final del papado. En el versículo 40, el papado recibió la herida mortal en 1798 y que los últimos 6 versículos de Daniel 11 cuentan la historia sobre cómo se sana la herida mortal del papado y así lo que se abrió. En el tiempo del fin, en 1989, fue una verdad interna y una verdad externa. Y durante muchos años estoy seguro de que todavía no entiendo todo sobre el tiempo del fin. Durante muchos años realmente estuve un poco desinformado sobre la profundidad de lo que fue el tiempo del fin en 1798. La importancia de ello. Y llegó un punto en nuestros estudios a lo largo de los años donde nos dimos cuenta de que el tiempo que termina siempre tiene 2 testigos. Está bien, así que lo que estoy diciendo aquí antes de algunas de estas otras diapositivas que veremos, estos dibujos, es que los 2 testigos, las 2 marcas de camino, como sea que necesiten ser identificados, articulados, lo que sea, fue un mensaje interno y un mensaje externo. Lo primero que se dio fue en términos de líneas de forma que estamos viendo ahora mismo. Y la segunda fue la historia de lo externo, cómo la fe ve las heridas mortales como selladas. Así que cuando hablamos sobre el tiempo del fin, sabemos Cuando dice marcas del camino, se refiere a estos 2 hitos. por Daniel que el libro de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin y luego hay un aumento del conocimiento y hay un proceso de prueba que produce una clase de donde se refiere a ello en el contexto de la parábola, las 10 vírgenes o las vírgenes sabias y las vírgenes necias no tienen el aceite y cosechan lo que siembran. Así que solo estoy tomando tiempo para mostrar que las características del primer ángel en términos de la llegada del primer ángel en 1798 y la llegada del segundo ángel el 19 de abril de 1844, la historia del primer ángel es desde 1798 hasta el 19 de abril, y que la historia del primer ángel se alineará con la historia del segundo ángel que llegó en 1844 el 19 de abril. Así que déjame cambiar una vez más. Este es el segundo ángel. Llegó el 19 de abril. Todas estas fechas son en 1844, por eso solo tengo el mes y el día. Se hizo efectivo en la reunión campestre de Exeter del 12 al 17 de agosto. Luego llegó a su fin cuando el tercer ángel llegó aquí una vez más
el principio y el final son la llegada de un ángel. El mismo caso en la historia del primer ángel. Un ángel llegó en 1798 y ese patrón profético particular del primer ángel comienza con la llegada del primer ángel y termina con la llegada del segundo ángel. Así que tiene un alfa y un omega en su estructura. Y por supuesto, en medio de esta estructura, la rebelión es la versión tonta de que estamos en la tienda de Watertown. La versión, la versión falsa, es la falsificación, la versión insensata. La reunión campal de Exeter, en lugar de estar en la tienda donde Samuel Snow estaba predicando. Así que estas fechas aquí, 1798, 11 de agosto de 1840, 19 de abril de 1844, son las tres marcas de camino del primer ángel y podemos colocarlas justo sobre las tres marcas de camino del segundo ángel y te da dos testigos de la estructura. Y estoy diciendo que esta estructura, una vez más, es el alfa de esta estructura. Este es el omega al principio de la historia, en el alfa. Y el final, un ángel llega al arreglo final, un ángel llega y en el medio tienes la rebelión y esta es la firma de la verdad, la primera letra hebrea del alfabeto hebreo, la 13ª letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, que es la 22ª letra. Hay tanto que decir sobre eso en este momento, solo espero que puedas ver que la estructura de estos ángeles es idéntica a nivel profético. Y quiero recordarte que cuando la hermana White habla sobre la historia del millerista, la identifica como la historia de los mensajes del primer y segundo ángel. La historia del millerista es 1798 hasta el 22 de octubre de 1844, la historia del primer y segundo ángel. Cuando llegó el tercer ángel el 22 de octubre de 1844, podría haberlos llevado directamente al cielo, no lo hizo, produce un periodo de rebelión y así sucesivamente. Así que déjame dar un paso más aquí y hablar del tercer ángel. Y el tercer ángel llega el 22 de octubre de 1844. Era la intención del Señor que se empoderara en 1856 con el mensaje que Hiram Edson había descubierto sobre el séptimo tiempo, pero se manifestó una rebelión. Y el omega de esa historia. Aquí donde dice el séptimo tiempo se refiere a los 7 tiempos de Levítico 26, 7 tiempos, la profecía de los 2520. Fue 1853, la rebelión que lleva al adventismo laodiceo, al desierto. Ahora hay mucho que decir sobre todas estas marcas de camino que estoy pasando y me resulta difícil. Esta sería la primera letra, la 13ª letra, la 22ª letra del alfabeto hebreo. Espero que estés siguiendo. Hay mucho que podría decir sobre estas marcas de camino, pero eso no es lo que estoy tratando de hacer en este momento. Estoy tratando de mostrar que cada una de estas historias posee la misma estructura y luego cada una de estas tres marcas de camino también tiene la firma de la palabra hebrea fruto. Bien, déjame ver. Primera. De la palabra hebrea verdad. Corrijo, no es la palabra hebrea fruto, sino la palabra hebrea verdad. Ángel, segundo ángel, tercer ángel, siempre el mismo. Bien, así que ahora he tomado estas tres historias y
siempre el mismo aquí. Hay una declaración profética conocida. Dios trata con el hombre, siempre de la misma manera. Por supuesto, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que no hay variabilidad en Dios. Yo soy Dios, no cambio. Así que el Señor, su trato con los hombres es consistentemente el mismo. Así que esta estructura de 3 pasos del primer ángel, pongamos el primero aquí, es la misma que la estructura de 3 pasos del segundo, igual que la estructura de 3 pasos del segundo ángel, igual que la estructura de 3 pasos prevista del tercer ángel. La advertencia es que en lugar de que el adventismo laodiceo mantuviera su experiencia de Filadelfia, se convirtieron en laodiceos, así que esta tercera línea contiene la misma estructura, pero introduce un largo periodo de tiempo de vagar en el desierto del pecado. Así que quiero que veas aquí que a ese nivel sabemos que 1798 es el tiempo del año y por lo tanto, cuando los alineas de esa manera, el 1798 es el tiempo del fin. 19 de abril de 1844 es el momento del año y el 22 de octubre 1844 también es el tiempo del fin. ¿Por qué es eso importante en mi mente para compartir? Un ejemplo. El 19 de octubre de 1844 es el inicio, el principio. Ejemplo es que en el tiempo del fin hay un aumento de conocimiento y esto significa un aumento de conocimiento. Eso es lo que simbolizo con esta flecha, comenzando justo aquí cuando el libro de Daniel es desenrollado y se intensifica hasta que aquí arriba adquiere poder. Solo cambié un poco mi color y ahora apagué todo. Voy a dejarlo así. Así que, si ese es el caso, entonces, así es. El proceso de prueba que comenzó en 1798 puso a prueba si el pueblo de Dios iba a aceptar este aumento de conocimiento. Y luego en 1840 ese mensaje que había sido inculcado fue fortalecido porque el principio año-día fue confirmado ante los ojos del mundo y sabían que los mileritas estaban utilizando la tecnología profética correcta y condujo al juicio del 19 de abril de 1844. 19 de abril de 1844, cuando los protestantes sellaron su destino en este punto. En este punto, el 19 de abril de 1844, el hito, que es el hito del juicio, está bien. Acabamos de ver en la diapositiva anterior, así que la estructura aquí se basa, entre otras cosas, en Daniel 12:10, donde muchos deberían estar aterrorizados. Aquí está aterrorizado, blanqueado y completamente probado, juzgado y evaluado. Como dice Daniel, muchos serán emblanquecidos, purificados y limpios. Está bien, así que el 19 de abril de 1844, los protestantes de esa historia fueron juzgados y a partir de este punto, los milleritas van a identificar a los protestantes como hijas de Roma. Ellos, a ese nivel, acababan de aceptar la marca de la bestia, si sigues la lógica. Quiero decir, se convierten en las hijas de la bestia, siempre marcando, estaban guardando el domingo. Y el lugar al que el Señor los estaba llevando en el lugar santísimo era para instruirles que el primer día de la semana no es el sábado, el séptimo día de la semana sí lo es. Así que
habían rechazado la luz que el Señor pretendía traer, y esta fue la llegada del segundo ángel. Y el segundo ángel llega aquí, 19 de abril de 1844, y es empoderado en la reunión de campamento de Exeter del 12 al 17 de agosto de 1844. Y el tercer ángel llega el 22 de octubre de 1844, por lo que el segundo ángel termina aquí y, por supuesto, el juicio se ilustra aquí. Este es el momento en que se inicia el juicio. Y un acuerdo con este proceso de 3 pasos. Estos hitos representan en el contexto del santuario: el primer hito es el atrio, el segundo hito es el lugar santo, el tercer hito es el lugar santísimo. Y cuando Cristo se trasladó al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844, comenzó el juicio. Era la intención del Señor continuar el proceso de purificación y llevar a su pueblo a la tierra nueva, pero ellos se rebelaron en 1856. Se rebelaron aquí, así como las vírgenes necias de la historia milerita en la tienda de Watertown se rebelaron justo aquí, así como los protestantes se habían rebelado en esta historia. De aquí a aquí. Es importante. Una de las razones por las que realmente quiero poner esto en nuestras mentes es porque cuando llevamos esta estructura a nuestra historia, vamos a encontrar que en la llegada del segundo ángel en nuestra historia fue la decepción del Yates 2020, y tendremos la misma estructura en esa historia. Fue el chasco. Que está en estas 3 historias sobre el testimonio de 3 o 3 cosas están establecidas, y la intención Sobre el testimonio de 2 o 3 testigos. es que lo que sucederá para el Señor, en lugar de que al principio del adventismo lleguemos a 1863 y seamos llevados al desierto para vagar al final del mundo, los 144,000 serán levantados como un interior. Pero necesitamos entender completamente esta estructura, y una vez más, no quiero decir que cada... Los 144,000 serán levantados como un estandarte, como una insignia. Uno de estos 3 hitos primarios que estamos observando aquí tenga muchas características proféticas asociadas con ellos que podríamos entender. Necesitamos comprender que no estoy tocando todos los puntos. Estoy tratando de hacer una visión general básica, así que si piensas que estoy evitando algo, no creo que lo esté. Solo estoy tratando de limitar el enfoque de nuestra consideración. Está bien, ¿qué más añado? Siempre son los mismos. Tiempo del fin. Bien, veamos este. Por lo tanto, 1798 era el tiempo del fin. El 19 de abril de 1844 era el tiempo del fin. Y el 22 de octubre de 1844 era el tiempo del fin. Lo que significa, entre otras cosas, que en cada uno de esos 3 tiempos del fin, uno para el primer ángel, uno para el segundo ángel, uno para el tercer ángel, que cuando ese ángel llega al tiempo del fin, hay una verdad profética que se desvela. Y esa verdad profética que se ha desvelado pondrá a prueba a esa generación que es responsable por esa mentira. Y por supuesto, el comienzo del adventismo, que es el alfa, tipifica el final del adventismo, que es el omega, y el comienzo del adventismo, el tiempo del fin, fue en 1798, tipificando 1989, y en 19 de abril de 1844, el 19 de abril de 1844. En escritos tempranos, la hermana White dice que el ángel descendió. Tenía un escrito en su mano, así que había En primeros escritos. un mensaje profético que fue desellado, enseñándonos así que el 18 de julio de 2020, el segundo ángel de nuestra historia llegó con un mensaje
que debía ser desellado nuestra historia. Es el cumplimiento perfecto de todas estas historias, así que nuestra historia tiene más detalles que este simple resumen, porque el desenlace del mensaje del 18 de julio de 2020 en nuestra historia no ocurre hasta que las personas que serán responsables por ese mensaje sean sacadas de sus tumbas en julio de 2023. Y luego el desenlace comenzará a ponerlos a prueba. En 1989 llegó el primer ángel para nuestra historia. El 18 de julio de 2020 llegó el segundo ángel de nuestra historia y en la ley del domingo llegará el tercer ángel en La ley dominical. nuestra historia. Bien, así que voy a bajar hasta el final de esto. Ve directamente a la hora. En el tiempo del fin, esto se refiere al tiempo del fin. Hay un desenlace. Un mensaje profético es desenlazado y comienza un proceso de prueba en 3 pasos. Muchos son purificados, hechos en blanco y probados: patio, lugar santo, lugar santísimo, pecado, justicia, juicio y la palabra hebrea, verdad. Lo que no entendimos durante muchos años es que en el tiempo del fin hay 2 testigos y testigos. Parece que tal vez lo haya escrito mal, quizás no. Testigos, está bien, no lo sé. De todos modos, hay 2 testigos. ¿Qué quiero decir con eso? El adventismo, en su mayoría, no entiende eso. Es algo que el Señor ha revelado a lo largo de los años, pero nosotros lo entendemos. Hubo una línea de reforma en el tiempo de Moisés que tipificaba la línea de reforma de Cristo, que tipificaba la línea de reforma de los milleritas, que tipificaba la línea de reforma de los 144,000. Y el tiempo del fin en la línea de reforma de Moisés fue el nacimiento de Moisés, pero el nacimiento de Moisés está asociado con el nacimiento de su hermano. Primero nace Aarón y luego, 3 años después, nace Moisés. Se identifica en las Escrituras como un tipo de Cristo específicamente. El Señor tu Dios levantará un profeta como tú, escribió Moisés. Y Cristo fue el cumplimiento de la predicción de Moisés, y a ese nivel, en lo que estamos discutiendo aquí, Moisés es el alfa, Cristo es el omega, y en el tiempo del fin de Moisés están Aarón y Moisés, el nacimiento de Aarón. Aarón y Moisés, que marcan el tiempo del fin, tienen 3 años de diferencia, pero sin embargo, sobre varios testigos habrá 2 hitos asociados con el tiempo del fin. Y en el tiempo de Cristo no fue el nacimiento de Aarón y Moisés, fue el nacimiento de Juan el Bautista en Cristo. Así que el alfa y la omega en términos de Moisés y Cristo, quienes ambos tenían su propia línea de reforma, ambos. Movimientos reformatorios comienzan en el tiempo del fin con el nacimiento de 2 de los actores proféticos. ¿De acuerdo? Aarón y Moisés y esa línea de reforma, Juan el Bautista y Cristo y esa línea de reforma. Y luego sabemos en la historia de Daniel que el tiempo del fin que se ilustra en esa historia son 2 reyes, Darío y Ciro. Y así retrocedes. Una vez que tienes esto, te proporciona 3 testigos: Moisés, Cristo, Darío y Ciro. 3 testigos para el tiempo en que debería haber 2 elementos del hito. Y así, cuando se entendió eso, llegamos a comprender que el tiempo del fin en 1798 estaba por encima de Moisés,
Eso fue, aunque hemos entendido correctamente 1798 como el tiempo del fin. La comprensión más completa del tiempo del fin es 1798. 1798 y 1799 y 1799 porque el papado, la bestia del papado, estaba compuesto por la iglesia y el Estado, de acuerdo, y el Estado, la capacidad del papado para gobernar o regir requería que tuvieran un aparato estatal y en 1798 la bestia recibió su herida mortal y su apoyo político fue cortado y luego en 1798 la cabeza, el papado y en Apocalipsis 17 el papado cabalga sobre una bestia. ¿Está bien? En 1799 muere el Papa, así que esta historia que representa el tiempo del fin para las milleritas incluye la muerte de la bestia porque el apoyo político Para los mileritas. se cortó en 1798, seguido por la muerte de la mujer que monta la bestia en 1798. Y luego, cuando llegamos a 1989, tenemos dos presidentes que fueron presidentes durante 1989. Reagan fue presidente en 1989 y Bush también fue presidente en 1989. Y estos se convierten en los dos elementos del hito del tiempo al final, para el fin del adventismo, para el omega del adventismo, que fueron ilustrados por el comienzo del adventismo en 1798. En 1798 y 1799. Así que lo que estoy diciendo aquí es que el tiempo del fin, cuando el libro de Daniel sea destapado, tendrá dos testigos. Cuando el libro de Daniel sea abierto. Que es el tiempo del fin. Hemos discutido eso y ahora también hemos discutido que para la historia que es solo la historia del primer ángel, solo la historia del segundo ángel y solo la historia del tercer ángel, esas historias comienzan todas con el tiempo del fin. No es común decir que en la primera decepción de las milleritas el 19 de abril de 1844, el libro de Daniel fue desenrollado, pero hermana White ciertamente lo dice, porque ella dice que cuando llegó el segundo ángel tenía un mensaje profético en su mano, y cuando el ángel tiene un mensaje profético en su mano, se requiere que el pueblo de Dios lo coma. La decisión de comerlo o no comerlo es lo que marca la distinción entre los sabios y los malvados. Cuando llegó el tercer ángel, el 22 de octubre de 1844, una vez más, había un mensaje que las milleritas del adventismo debían asimilar. Fallaron en ese empeño Los milleritas, el adventismo millerita. y apunta hacia 1989, comenzando un proceso de prueba en 3 pasos que está representado por el primer ángel. Concluye con la llegada del segundo ángel de nuestra historia, que fue el 18 de julio de 2020, y eso comienza la historia de la segunda edad que concluye en la ley del domingo, y la ley del domingo, la razón por la que tengo esto debajo es porque está siendo tipificada por el 22 de octubre de 1844. La decepción del 18 de julio de 2020 fue tipificada por la El chasco de 18 de julio del 2020. primera decepción de las milleritas y así sucesivamente. Probablemente estoy yendo bastante rápido, pero así es probablemente como he estado hablando en todas las reuniones de Zoom y ahora tienes tu visual para ayudarte a tener esto en mente. Pero la realidad es que ya deberíamos tener esto en nuestra mente. Está bien, estamos viviendo en el tiempo en que el presidente, que es el octavo de los 7, ya han intentado matarlo 2 veces que sepamos, y que la nación literal de Israel está ahora, desde ayer, prácticamente en una guerra total en 7.
frentes contra el Islam. Y la intención declarada de estos globalistas, el poder del dragón, estos mercaderes y estos reyes que dice la hermana White, reyes, gobernadores y gobernantes, se han marcado a sí mismos con la marca del anticristo y un representante que nos arrastró, quien avanza para hacer guerra con la marca del anticristo y un representante del dragón. contra el pueblo de Dios. Ese pueblo no ha estado completamente oculto en sus intenciones. La mayoría de las personas que miran a las Naciones Unidas y a los globalistas entienden que ha sido su plan durante probablemente, podría estar equivocado al decir más de 100 años, pero creo que son más de 100 años que el libro que, de todos modos, tenían por escrito que su plan era 3 guerras mundiales, y es en la Tercera Guerra Mundial, donde dan paso al nuevo orden mundial, el gobierno mundial único. Y estamos al borde de, creo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y hay otras líneas de profecía que hablan de esta Tercera Guerra Mundial. Y está sucediendo ahora mismo. Está en marcha. Así que déjame avanzar. Está bien, díganlo al mismo tiempo al final. De acuerdo. Versículo 40. Daniel 11, versículo 40. En la historia de los milleritas, que es el alfa del adventismo, nosotros somos el omega del adventismo. Su tiempo al final, los milleritas, fue 1798. Nuestro tiempo al final fue 1989. Su historia es una historia de fracaso. En 1863 cayeron y fueron llevados al desierto de la rebelión. Y nunca salieron de ese desierto, la Odiseo, y lo vamos a señalar en la próxima diapositiva, pero lo diré aquí. Entre aquí y aquí hay 126 años. No hay coincidencia, de acuerdo. Este 126 es un símbolo del 1260 y nuestro movimiento. El movimiento de los 144.000 que comenzó en 1989 fue precedido por 1260 por 126 años. Y el movimiento de los milleritas fue precedido por aproximadamente 1260 años de oscuridad papal y unos 26 años de 1863 a 1989, 1953 a 1989. Al igual que con los 1260 que precedieron al movimiento de los milleritas, donde el adventismo no ha sido más que una oscuridad en aumento. Está bien. Y aquí, esta es la historia de la rebelión contra la luz del tercer ángel. Aquí está el proceso de prueba en 3 pasos. El tercer ángel llega aquí, rebelión contra la comprensión de Ira Metson sobre los 7 tiempos en 1856, y luego el juicio de ser enviado al desierto vagando, así que todavía eres vomitado de la boca del Señor aquí abajo en la ley del domingo como pueblo adventista del séptimo día. Esta es la historia del primer y segundo mensaje de los milleritas. Esta es la historia del tercer ángel, el comienzo del adventismo. Este es el fin del adventismo. Avanzando ahora en este momento, la historia realmente oculta específicamente es a donde estamos tratando de llegar. Esto es solo reiterar lo que ya he mencionado anteriormente, como he mencionado anteriormente, en el tiempo del fin, en 1798, cuando el libro de Daniel no se había cumplido y había un aumento del conocimiento que iba a poner a prueba, a esa generación desde este punto hasta este punto, que fue precedido por 1260 años, y el tiempo del fin en esta historia aquí que iba a poner a prueba a nuestra generación, con el aumento del conocimiento que fue desvelado en 1989, fue precedido por 126 años,
que es el símbolo de 60. Así que en esta historia aquí que acabo de marcar con una línea, hay una historia oculta. Y la historia oculta, Dwight, a menudo dice que los fieles van a buscar las escrituras como si fueran tesoros escondidos. ¿De acuerdo? La historia oculta del versículo 40 es el tesoro escondido que necesitamos ver. Y esta historia oculta, estoy justo aquí en ella. Lo que estoy sugiriendo está aquí. Es toda esta historia. Está bien, de aquí a aquí. Lo siento. Se está desenmascarando ahora. Y el punto que quiero hacer es que todas las verdades proféticas que están representadas en el libro de la Revelación se están desenmascarando de una forma u otra en el libro de la Revelación. Suceden en esta historia oculta, ya sea el séptimo sello, los 7 truenos o la revelación de Jesucristo. Es lo que se desenmascara en nuestra historia, y nuestra historia es esta historia final aquí abajo. La historia de nuestro tercero. Está bien, no se confundan. Déjenme pasar al siguiente. Nuestro tiempo al final es 1989 y vamos a pasar por el mismo proceso que los milleritas. El de ellos fue 1798 y llegaron hasta el 22 de octubre de 1844. Y el 22 de octubre de 1844 para proporcionar la ley del domingo. La rebelión que siguió después también es parte de la historia, pero desde 1989 hasta la ley del domingo tenemos una historia paralela a la millerita. Y en 1989 llegó el primer ángel y hubo un aumento de conocimiento. Y así, como fue la historia millerita, el mensaje de la historia millerita que fue desenmascarado en ese momento, al final de 1798, fue empoderado. Con la profecía del segundo ay, el mensaje que se inculcó en 1989 fue fortalecido el 11 de septiembre de 2001 con el cumplimiento de una profecía del Islam y, por lo tanto, el primer ángel para nuestra historia llegó en 1989. Fue empoderado el 11 de septiembre y lo siguiente que sucedería en la historia millerita es la primera decepción y la llegada del segundo ángel. Y luego se entendió. El campamento de Exeter para el mensaje del clamor de medianoche, presentado por Samuel Snow. El segundo ángel aquí estaba en poder y en este punto llega el segundo ángel. Hay un desenmascaramiento en este tiempo, en 723. La diferencia aquí es que esta historia que estamos observando, nuestra historia, es donde todas las líneas de la profecía se unen y es mucho más compleja que simplemente la historia millerita. Así que en nuestra historia, aunque el libro de Daniel o el desenmascaramiento del mensaje profético está justo aquí en 718, 18 de julio de 2020, no nos verás respondiendo a este mensaje hasta que lleguemos aquí en 2023, julio de 2023, pero está bien, porque en la historia millerita, en 1798, la millerita no entiende su mensaje durante otros 20 años. Bien, así que 1818. Así que se instiló un mensaje en 1798 y el mensajero de esa historia ni siquiera lo reconoce durante 20 años. Así que el hecho de que hay un mensaje desenmascarado aquí en el periodo de tiempo de julio de 2023 que viene, quiero ver si puedo hacer algo aquí. No quise poner eso allí. Hay una manera de hacer esto. Y eso es todo. Me di cuenta de que tengo una goma de borrar aquí. Ya tengo 2023 listado en este gráfico y me adelanté. Está bien. Así que no ha regresado de todos modos. No, de todos modos ha regresado. No quiero esto aquí, esto que estaba poniendo.
Aquí está arriba, en julio 2023. Está bien. Es cuando comenzamos a entender el mensaje que llegó en el tiempo de la ruptura, cuando llegó el mensaje del segundo ángel. Va a ser empoderado aquí abajo en julio 2023, porque entre su llegada y su empoderamiento tenemos los 3 días y medio de muerte de Apocalipsis 11, cuando Moisés y Elías yacen muertos en la calle. Esta llegada del mensaje del segundo ángel en la historia millerita y en nuestra historia comienza el tiempo de separación en la parábola de las 10 vírgenes, y las vírgenes tienen que despertarse al hecho de que están en el tiempo de la angustia y verse a sí mismas como un tema de la profecía bíblica, y se vieron a sí mismos como las vírgenes de la parábola de las 10 vírgenes, como también debemos entender. Pero también debemos entender que no somos simplemente las vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes. Debemos entender que somos los 144,000. Así que cuando miramos la historia oculta del versículo 40 ahora en el contexto de los 144,000, es desde el 9:11 aquí hasta aquí. Es el tiempo de sellado de los 144,000. Y en esta primera línea que había escrito aquí, la corté intencionadamente un poco antes de la ley dominical. Y lo que acabo de hacer ahora, llegué hasta la ley dominical. Pero entiendo, y lo que estoy seguro, es que el proceso actual del sellado se termina antes de la ley dominical, porque eres levantado como un estandarte en la ley dominical. Tienes que ser desarrollado como 144,000 antes de ser levantado. Así que la historia del 9:11 a través de la ley dominical representa un periodo profético que es el tiempo de sellado de los 144,000. La hermana White habla sobre los tiempos de sellado de los 144,000 y ella habla de que es un periodo de tiempo, un punto en el tiempo, que también es la prueba de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. En el mismo momento en que los Estados Unidos están formando la imagen del papado, los 144,000 están formando la imagen de Cristo. Lo que estoy diciendo es que se nos requiere en donde aquí 7, 18, 20, la primera decepción conduce a la ley dominical, que es la gran decepción, y en el medio tienes la rebelión contra el mensaje que se desvela aquí, pero que La solo comienza primera, a ser entendida la primera decepción es el primer chasco. 3 días y medio después, días proféticos después de que los huesos secos de Ezequiel 37 y los 2 testigos comiencen a resucitar. Así que en esta historia, aquí creo que podría tener esto en otra diapositiva que viene a continuación. Estas son diapositivas o no. Pero esta historia aquí desde el 9:11 hasta la ley dominical, estoy seguro de que está en la siguiente diapositiva, así que no lo abordaré en este momento. Lo que abordaré es que aquí abajo, donde dice voz, y tienes una flecha que regresa a esta historia, la voz en el desierto, que se utiliza para despertar a la Virgen dormida de la experiencia de sueño del tiempo de angustia, es una voz en el desierto. Y el desierto son 3 días y medio, porque 3 días y medio son 3 años y medio, y 3 años y medio son proféticamente 1260 años. Es un periodo de tiempo en el desierto. Así que esta voz que el Señor usa para comenzar a despertar a su pueblo es una voz que clama en el desierto, comienza a llorar en esta historia justo aquí, y es en esta historia Comienza a clamar. justo aquí donde se usa esa voz para comenzar la resurrección de aquellos que son candidatos para ser los 144,000. Y desafortunadamente estos no son.
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no hay duda de que es adventista del séptimo día, pero ya no tiene nada que ver con la estructura de la Iglesia del Adventismo, porque el pueblo del pacto de Dios en la historia milerista ha sido completamente dejado de lado con la llegada del segundo ángel en la primera decepción el 19 de abril 1844, y se identifica que esa característica de la En el primer chasco del 19 de abril de 1844. Se identifica que esa la característica primera decepción, que fue del este primer movimiento, chasco fue el 18 de julio de 2020, que el antiguo pueblo del pacto, los adventistas del séptimo día, han sido completamente pasados por alto. Ahora, el rechazo de un pueblo del pacto que se ilustra en la historia de Moisés, en la historia de Cristo, en la historia de los milleristas, esos tres testigos están hablando de nuestra historia. Sí, el rechazo de ese pueblo del pacto está claro, de acuerdo, han sido pasados por alto, y es en esta historia que sigue a su rechazo en la primera decepción, donde el Señor está entrando en pacto con el en el primer chasco donde el Señor está entrando en pacto con él, pueblo que va a ser los 144,000, el nuevo pueblo elegido. ¿Está bien? Así que, mientras que la historia él, entonces, el tiempo de sellado de los 144,000 es del 9:11. Es justo antes de la ley del domingo, ¿de acuerdo? Esto es justo antes. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y en el 9:11, cuando los grandes edificios de la ciudad de Nueva York sean derribados por un toque de Dios. La primera voz del Apocalipsis 18, los versículos 1 al 3. Según la hermana White, se han cumplido, y en el segundo, y en la ley del domingo, la segunda voz del Apocalipsis 18 está marcada y proclamada: salgan de Babilonia los otros hijos de Dios que aún están en Babilonia. Y toda esta historia lleva la firma de la prueba, porque en medio de esta historia tienes la voz de Miguel el Arcángel. Es Miguel el Arcángel quien resucita en las Escrituras. Y en 2023, julio de 2023, Miguel el Arcángel comienza la obra de resucitar a Elías y Moisés, los huesos muertos y secos del Apocalipsis 11, que han estado en él por 3 días y medio muertos. Bien, así que su resurrección comienza aquí, y por lo tanto es la firma de la verdad, porque esta estructura comienza con la voz de Cristo, el ángel que desciende del cielo en 9:11, cumplimiento del Apocalipsis 18. Ha sido tipificado por el ángel del Apocalipsis 10 que salió del cielo. Y la hermana White dijo que ese ángel no era menos que Jesucristo. El ángel que sale del cielo el 11 de septiembre de 2001 y clama y llena la tierra con su gloria, es un símbolo de Cristo. Y al final de esta historia profética, los ángeles, la segunda voz del Apocalipsis 18, también llaman a salir de Babilonia de Cristo, el ángel del Apocalipsis 18. Dos voces, porque son dos obras distintas. Esta voz comienza el tiempo de prueba de la imagen de la bestia en los y la segunda voz comienza la misma prueba en el mundo. En medio de esa historia tienes la voz de Miguel el Arcángel. Así que tienes estas tres señales: voz, 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 todas son Cristo. Esta es una vez más la estructura de la palabra hebrea para verdad, porque la voz de Miguel el Arcángel, que comienza a llamar a las personas a salir del sueño, 3 días y medio simbólicos proféticos después del 18 de julio de 2020, entre esa voz que también está usando
la voz del que clama en el desierto, porque todo el énfasis de esta historia y los 144,000 es la combinación de la humanidad con la divinidad. La voz de Miguel, que es poderosa y resonante, utiliza la voz de un mensajero humano para comenzar a resucitar, y habrá una rebelión manifestada en contra de esta resurrección. La voz de Cristo en esta historia, mientras selecciona divinamente a aquellos que van a ser 144,000. Este es el alfa, el comienzo del sellado de los 144,000. Y este es el final. Y tengo omega, no lo tengo alineado justo debajo aquí, porque el final tiene lugar en esta historia, en el proceso de prueba que se basa en el mensaje que fue sellado aquí con la llegada del segundo ángel. Él tiene un mensaje en su mano. Cuando llega, ese ángel abre una luz profética que no es reconocida durante 3 días y medio, y luego comienza a ser aclarada por la voz que clama en el desierto, en conjunto con la voz de Miguel, el arcángel, para resucitar a su pueblo, y produce una rebelión, pero también produce el proceso de sellado. Así que este es el alfa del sellado, este es el omega del sellado, y aquí en el medio, en la primera decepción, en la llegada de este ángel, tienes la rebelión, la gota que colma el vaso para el adventismo. No hay forma de que escuchen este mensaje por más tiempo. Ciertamente van a estar vivos y serán expulsados de la boca de la ley del domingo, pero han cerrado su tiempo de prueba como pueblo del pacto de Dios, mucho antes de la ley del domingo, aquí en julio. El 18 de julio de 2020 fue la gota que colmó el vaso de su proceso de prueba. Esta es la prueba final del adventismo. Esta historia aquí que estamos analizando detenidamente en este momento, y fallaron la prueba, y con razón, en el sentido de que el movimiento que debe ser purificado en los 144,000 acaba de cometer un tremendo error al predecir la destrucción de Nashville y la rebelión. Así dice el Señor sobre no aplicar la profecía temporal, y esa evidencia es suficiente para que el adventismo en general, las iglesias adventistas del séptimo día, digan: olvídense de esto. De la misma manera que los protestantes de la historia millerita, cuando vieron 1843, y tenían una justificación perfecta para decir que estos milleritas son fanáticos, no quieren nada que ver con ellos. Y por supuesto, esto se puede alinear con la historia de Cristo y la historia de Moisés. Las mismas circunstancias antes de llegar al punto en que realmente están muriendo en el sitio desierto, como lo hicieron los judíos durante más de 40 años. Ya habían fallado la prueba. Cuando Josué y Caleb vinieron y les dijeron que podíamos entrar en la tierra prometida, así que fallaron la prueba, vivieron otros 40 años en ese periodo de tiempo, murieron, fallaron la prueba aquí, van a morir aquí en esta área. Es la misma estructura. Está bien. La última de estas creo que es esta. De acuerdo. Esto, por supuesto, de aquí a aquí, tenemos lo que está sucediendo aquí. De aquí a aquí ya dijimos que es el tiempo de sellado. En este caso, comienza en el 11 de septiembre, y desde el 11 de septiembre de 2001 hasta la ley dominical tienes el enigma del sexto presidente convirtiéndose en el octavo presidente, porque el octavo es de los 7. Y al hacerlo, la historia donde Trump, ya sabes, en menos de 2 semanas, la historia de la elección de Trump. Y para eso está esta
he aquí, no estoy seguro de cómo aplicar algunas de estas varios hitos, pero él es elegido aquí en un par de semanas y luego va a ser Él está diciendo que es elegido en un par de semanas porque lo dijo antes, pero a esta hora y cuando yo suba este video, ya Trump, ya se ha cumplido que Trump es elegido, como sucedió este 5 de noviembre pasado, que ganó Trump las elecciones en los Estados Unidos y ganó Trump de una manera que recuperó el Congreso y el Senado y, y puede hacer lo que quiera. O sea que desde hace tiempo, desde que dieron los mensajes, desde que el Señor reveló los mensajes de la última visión de Daniel y antes de la derrota de cuando le hicieron fraude en las elecciones a Trump, antes de eso el anciano Jeff, en la visión de Daniel, en sus explicaciones de la visión de Daniel, la serie, la explicación de la visión de Daniel 11:41, de la explicación de la última visión de Daniel 11, dijo que Trump iba a tener una especie de dictadura y pues ya todo el camino está preparado para eso porque Trump ha recuperado todo el poder y en su mandato va a poder hacer lo que él quiera. inaugurado. Para eso es esta I. En esta historia en la que estamos viviendo, el enigma del 18 de los 7 se va a cumplir. Y al hacerlo, es la historia donde los Estados En el enigma del 8, que es de entre los 7, se va a cumplir. Unidos forman una imagen de la bestia papal y parte de la imagen de la bestia papal es que en Apocalipsis 17 el octavo reino es de los 7 y la representación de los reinos de la profecía bíblica en Apocalipsis 17 es el omega de Dios, presentando los reinos de la profecía bíblica, y el alfa de los reinos de la profecía bíblica es Daniel capítulo 2. Y correctamente entendido, Daniel capítulo 2 identifica 8 reinos. Los milleritas entendieron que representaba 4 reinos y eran reinos literales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los milleritas no vieron del todo la distinción que Roma tiene en la profecía, que primero es una Roma civil seguida de una Roma eclesiástica. Ellos solo vieron ese cuarto reino como incorrecto, pero ese era el alfa de los reinos de la profecía bíblica. Pero una de las cosas que se inculcó en nuestra historia, en conexión con el octavo siendo del séptimo, es que la primera referencia en la profecía bíblica a los reinos de la profecía bíblica, que está en el capítulo 2 de Daniel, son en realidad 8 reinos, no 4. Veamos, tenemos espacio. Babilonia, esa es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Literal, esto es literal, de acuerdo, representa a Babilonia espiritual, Medo-Persia, Grecia y Roma. Está bien. Entonces, las personas que no entienden que las historias literales y los símbolos que preceden, que están llegando a su conclusión en el tiempo de Cristo, están ilustrando verdades espirituales. Es casi imposible que entiendan esto. La Babilonia literal aquí arriba proporciona Babilonia espiritual. Los medos y los persas, el poder de 2 cuernos, el poder literal de 2 cuernos representa un espiritual poder de 2 cuernos, la tierra espiritual gloriosa, los Estados Unidos y Grecia, el reino de Alejandro Magno, el reino literal de Grecia está representando a las Naciones Unidas. Este es U y la Roma.
cuarto reino del capítulo C-U-N es la ONU. 2 de Daniel habla de la Roma moderna y en ese sentido una Roma moderna también es espiritual, la Roma espiritual también es Babilonia espiritual y por lo tanto los 8 reinos que están en Daniel 2 comienzan con el alfa de Babilonia literal, el alfa de Babilonia espiritual al final. Es el omega. La firma de Cristo es el primero y el último en estos 8 reinos de profecía bíblica. El primero es Babilonia literal, el segundo son los medos y persas literales, el tercero es Grecia literal, el cuarto es Roma literal, y esos 4 tipifican a Babilonia espiritual. Necesidades y cargas espirituales, duelo espiritual y Roma espiritual al final del mundo, y al hacerlo se convierten en la primera. La referencia alfa a los reinos de la profecía bíblica, que concuerdan con los reinos de la profecía bíblica, que son el omega de los reinos de la profecía bíblica, como se representa en Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17, la característica de Roma papal es que son los 8, que es de los 7. La historia completa de la profecía bíblica trata en términos de la historia externa, no del sellado de los 144,000. La historia externa que se encuentra en Daniel 11, 40 a 45, que se encuentra en Apocalipsis 13, que se encuentra en Apocalipsis 17, es la historia de la sanación de las heridas mortales. Y en estos 8 reinos, en Minotenote, en Apocalipsis 17, el reino histórico que había recibido una herida mortal era este reino, el quinto reino, el papado de antaño, el papado que gobernó de 538 a 1798 y recibió una herida mortal. Luego vino Estados Unidos. Ellos van a transformarse en el líder de las Naciones Unidas y van a restaurar el poder del papado. Y el papado va a ser el octavo reino, que es de los 7, siendo el 8 un símbolo de resurrección. 8 resurrección, ¿sabes? Es en el octavo día que debían circuncidar a sus hijos y la circuncisión. Simbolizaba el bautismo y el bautismo es un símbolo de resurrección. La circuncisión y el bautismo están relacionados con la resurrección y tienen el octavo día asociado con ellos y así sucesivamente. El 8 es un símbolo de resurrección y el octavo, que es de los 7, trata sobre la resurrección y, por supuesto, sin duda alguna, podemos ver que Estados Unidos va a desarrollar claramente visible una imagen de la fiesta papal y, por lo tanto, desde el tiempo del fin en 1989, hasta ahora ha habido 7 presidentes. Tienes a Reagan, Bush el primero, que fue presidente de los Estados Unidos. Ayúdame con esto, Clinton. ¿Fue Clinton el tercero después de Bush? Por favor. Y luego Bush el segundo fue el cuarto, W. Bush, ¿de acuerdo? Luego Obama fue el quinto. Barack Hussein Obama fue el quinto. El sexto fue Trump. El séptimo fue quizás Biden. Solo duró un corto periodo. Y el octavo será Trump de nuevo. Ahora, las características de la presidencia de Trump, que se ilustran en los primeros 16 versículos más o menos de Daniel 11. Realmente no quiero ser dogmático sobre cómo entiendo el flujo de eventos allí porque no los entiendo perfectamente, pero hay eventos a punto de ocurrir en las próximas semanas que son un cumplimiento de la profecía y uno de ellos podría ser la elección cuando él gane la elección, o uno de ellos podría ser la inauguración
Estoy seguro de que son hitos de la historia profética, pero no quiero hacer demasiadas afirmaciones de las En que estos tenga que momentos retractarme. ya Pero si es no puedes ver esto cumplidos. desarrollándose ante tus ojos, entonces probablemente no puedas seguir. Lo que estoy diciendo, de todos modos, Trump siendo el octavo, que es de los 7, está tipificando al papado, siendo el octavo, que es de los 7. Y aquí arriba, en esta esquina, bueno, espera un segundo, esto de probablemente sería más fácil. Estaba cerca. La forma en que utilizo esto, tengo este bolígrafo eléctrico y tiene un par de botones que son tan sensibles que sé que solo lo toqué y no quiero averiguarlo. Aún no lo he dominado. Sé que tengo estos marcadores similares a bolígrafos de fieltro que están apareciendo en la pizarra ahora mismo. Tengo que encontrar la línea. Está bien, pero no es tan claro cuando escribo con el grueso. Pero lo que estoy diciendo es que, en otras palabras, lo que quiero enfatizar es que esta es una comparación importante entre la prueba de imagen en los Estados Unidos y esta es la prueba de imagen a nivel mundial. La imagen de la bestia en los Estados Unidos, la prueba de la imagen de la bestia en los Estados Unidos y la prueba de la imagen de la bestia a nivel mundial. De acuerdo. Y la prueba de imagen en los EEU, nuevamente en el 911. Y termina en la ley del domingo. Y esto termina cuando Miguel se levanta. Daniel 12:1. Y la hermana White nos dice que cuando Miguel se levanta, la aprobación humana se cierra. Entonces el Señor Que la hermana White nos dice que cuando Miguel se levanta, se cierra el tiempo de gracia, se acaba el tiempo de gracia. libera completamente los 4 vientos. Y la hermana White nos dice que los 4 vientos son el caballo enojado que busca liberarse y traer muerte y destrucción a su paso. Así que, en esta ilustración, el tiempo de prueba Eso del caballo enojado es símbolo del Islam. de la imagen de la bestia comienza con la llegada del tercer lamento y termina con la Comienza con la llegada del tercer ay liberación completa del tercer lamento. La aprobación y, humana se cierra. y termina con el cumplimiento completo del tercer ay. Y el cierre de gracia se cierra. Los 4 vientos son liberados completamente y Apocalipsis 11 nos dice que con la ley del domingo, la hora del gran terremoto, el tercer lamento viene rápidamente. El tercer ay viene rápidamente. Así que tiene el tercer lamento en cada uno de estos hitos. Tercer ay. Pero la prueba de la imagen de la bestia en los Estados Unidos tipifica esto. La prueba de la imagen de la bestia en el mundo, las historias paralelas, una en la tierra gloriosa y otra en el mundo. Y es aquí donde el papado cumple el enigma de convertirse en el octavo, que es el séptimo. Así que en esta historia tenemos que ver el mismo enigma y deberíamos ver el mismo enigma. Sé que no estoy siendo técnico respecto a la colocación del octavo, que estaría aquí abajo en el periodo de selección, pero el enigma se cumple primero en los U, con el presidente de los Estados Unidos.
El enigma se cumple primero en los Estados Unidos con Donald Trump. Y luego con la restauración del papado. Aquí cuando establecen una imagen de la bestia para todo el mundo y los Estados Unidos los obligan a hacerlo. Dicho esto, O sea que los Estados Unidos, al hacer una imagen de la bestia, llevan a todo el mundo a que siga el ejemplo de él y hagan una imagen de la bestia mundial. en esta historia detallada y minuciosa, puede que haya puesto suficiente información en su lugar con el objetivo de proporcionar una comprensión más profunda para ir a las notas. Antes de salir de estos, me estoy preparando para ir a las notas justo aquí. Y antes de ir allí, quiero saber exactamente, específicamente y con precisión los detalles sobre si alguien allá afuera tiene preguntas, quiero decir, esto realmente, ciertamente no es un sermón, y de todos modos, no es realmente el momento para predicar. La razón por la que tengo esta tableta que estoy usando para intentar ilustrar esto en una reunión de Zoom es porque la gente quería algunos elementos visuales, así que lo que pretendo hacer, si están dispuestos, es que terminaremos esto con una oración y luego volveré y abordaré las notas y revisaremos las notas y luego terminaremos, pero antes de terminarlo con una oración, ¿hay alguna pregunta sobre estas ilustraciones antes de que avancemos? ¿Ha sido demasiado baño o lo que sea? O lo que sea. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Los desmutearé. Veo un pulgar hacia arriba. ¿Está bien, Larry? ¿Te atreves a desmutearte si ese es el problema? No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, Jeff. No tengo realmente una pregunta en cuanto a lo que he estado escuchando durante la última hora. Me siento muy en armonía con ello. Normalmente, cuando envían el mensaje nuevamente o una repetición de la grabación, puedo examinarlo con mucho más detalle. Me siento muy en armonía con lo que presentaste y cómo lo has ilustrado. Así que mis preguntas probablemente surgirán la próxima semana, mientras lo escuche de nuevo y haga un estudio sobre ello. Está bien, eso es bueno. ¿Alguien más? Quiero decir, tal vez no haya nadie más escuchando por lo que sé. Lo siento. El iPhone tenía la mano levantada. Supongo que era Bud. Bajó su mano. Larry. Buenos días, Jeff. Hola, Josh. Hola, Michelle tenía una pregunta y no pude responderla. Y estaba pensando que tal vez tú podrías ayudar. Cuando hacemos los 3 años y medio para la resurrección para nosotros entre el 18 de julio de 2020 y julio de 2023, son 3 años y medio, pero solo son 3 años. ¿Cómo explicas la discrepancia de medio año? Bueno, no lo explico porque me voy a poner un poco semiviolinista, no sarcástico, pero de todos modos no creo que debamos siquiera hacer esa pregunta. Deberíamos hacer esa pregunta, necesitamos entenderlo, está bien, deberíamos hacer esa pregunta, pero si no hay nada que aprendimos del 18 de julio, aparte de que el tiempo ya no existe, la única forma de abordar los 3 días y medio de Apocalipsis 11 es como un símbolo. Y cuando lo tomas como un símbolo, puedes mostrar que es un tipo de los 1260 años. Y los 1260 años en Apocalipsis 12, sobre dos testigos en Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, el desierto. Los 1260 años son un desierto
Entonces, lo que nos está diciendo en Apocalipsis 11 es que estos dos testigos mueren el 18 de julio de 2020. Y su muerte los coloca en el desierto por un periodo de tiempo. No son 3 años y medio exactamente, no son 1206 años, es un desierto, es un símbolo del desierto. Y No son 1260 años, no son 1260 años, son 3 años que son, pero se toma como un simbolismo de los 1260 años. razón por la que es un símbolo del desierto es porque debe verse que cuando el Señor está... Un símbolo del desierto, porque dice la mujer huyó al desierto durante 1260 años. Y la razón de que esos 3 años son un símbolo del desierto es porque resucitando a estas personas que van a ser candidatas para los 144,000, hay una voz que clama desde el desierto que se utiliza para resucitarlos. Los 3 años y medio se trata más de colocar en contexto una muerte en la calle, los huesos secos que se confrontan con una voz, un mensaje profético. Eso es uno que clama en el desierto. Así que los 3 días y medio no trato de poner ningún... Creo que es interesante que sean aproximadamente 3 años, pero no tocaré la aplicación del tiempo, no puedo hacerlo. Es un símbolo. Y para mí es un símbolo de la naturaleza salvaje. Así que también va a ser un 40. Sí, eso no sería un problema. Quizás... Hay más de un símbolo de la naturaleza salvaje. Claro, también tenía una pregunta al respecto, porque hay un momento en el que regresamos e hicimos la predicción. ¿Recuerdas cuándo fue la reunión del campamento alemán, donde hicieron, ya sabes, lo que hicieron con Tess y todo eso? ¿Recuerdas cuánto tiempo antes del 18 de julio fue eso? No, pero ya sabes, hay algunos de nosotros. Sé que hay algunos que tienen buena memoria así. Sabes, generalmente Starmain conoce algunos de esos detalles. No, esos son el tipo de detalles que no recuerdo y si fueran importantes tendría que anotarlos y conseguirlos. No recuerdo. Una cosa más pequeña que está relacionada con todo esto. Entonces, en julio de 2023, fue julio cuando comenzaste a escribir en comparación con cuando empezaron a publicarse. Y solo soy yo queriendo saber. Sé que tal vez no importa, pero... Bueno, tengo mi propio pequeño testimonio personal sobre esto. He estado moviendo mucha tierra en mi propiedad. Tengo razones para ello. Está bien. Estaba llegando a un punto en el que seguía teniendo esta impresión que decía, ¿qué estás haciendo aquí? Pero no sentía que no quisiera volver a la arena pública ni nada por el estilo. No solo había hecho una predicción de la NFL, había perdido mi vida de 51 años. Simplemente no estaba listo para volver a lo público con nada. Pero decidí que para conseguir esto, esta impresión en mi cabeza todo el tiempo de que iba a dejar de trabajar afuera y que iba a entrar y escribir lo que entendía sobre la profecía y simplemente sacarlo de mi sistema porque todo este tiempo desde la decepción, estas ideas que están envueltas en estos mensajes han estado pasando por mi cabeza. De hecho, cuando mi esposa se enfermó en nuestras adoraciones, ella estaba entendiendo estas cosas porque yo las estaba entendiendo incluso mucho antes de julio de 2023. Y eso es lo que estábamos discutiendo y estábamos encontrando algo de consuelo en que el Señor aún estaba en control, pero no fue suficiente para hacerme entusiasta sobre volver a la silla en términos de ministerio público, pero a finales de julio tuve que detenerme. Simplemente me dije a mí mismo, está bien, voy a ir y empezar a escribir al mismo tiempo. Mi hijo, que también vive alrededor de la propiedad, tiene la impresión de que va a volver a entrar y limpiar el sitio web de Future for America y comenzar a hacer cosas con él. Al principio
cada uno hacía lo suyo, sin comparar notas, aunque todos los días celebramos el culto juntos, así que sabíamos lo que estaba pasando entre nosotros. Pero él lo puso en el modo de poner en marcha la parte técnica por cualquier razón. Y por cualquier razón comencé a escribir. Y venía aquí. Y si entras en los artículos iniciales, verás que estaba escribiendo algunos artículos largos y elaborados. Y luego, debido a las restricciones de los programas que estamos utilizando en el sitio web, tuvimos que reducir los artículos a versiones más pequeñas. Así que comenzamos a hacer presentaciones más pequeñas, lo que las hizo más redundantes. Siempre tenía que reintroducir lo que acababa de decir, aunque realmente no pasé mucho tiempo antes y solo había mucha redundancia, pero nos dimos cuenta después de que era mejor. Era mejor tener estas piezas cortas que la gente pudiera entender rápidamente. Especialmente en esta época donde las personas están acostumbradas a escuchar fragmentos. Así que no fue nada, no sé si la gente está dispuesta a creer esto, pero no fue nada que ninguno de nosotros asumiera. Está bien, vamos a hacer esto, vamos a involucrarnos de nuevo. Nos empujaron a hacerlo. Lo que puedo decir es que todo proviene de la guía del Señor. Amén. Y ahora que te conté esa historia, olvidé cuál era tu pregunta. ¿Cuándo empezaste a escribir y cuándo se publicaron? Comencé a finales de julio y se publicaron. Se publicaron a finales de, digamos, julio y empezaron a salir al ámbito público a finales de julio. Está bien, pero fue todo más o menos al mismo tiempo, sí. Definitivamente fue julio. Pero la cosa es que no estoy siendo grosero ni nada, pero no me importa lo que la gente diga. Las verdades que están en estos artículos, algunas de ellas son tan profundas que simplemente te dejan Amén. boquiabierto. Y mucho. Antes de julio, está bien. Años antes de julio, estas cosas estaban rondando en mi mente y estaba discutiéndolos con Katy y Clayton, pero simplemente mi humanidad decía, ya sabes, no tengo que volver a involucrarme, ser un ermitaño y sufrir mi destino. Y simplemente no podía. Lo que estoy diciendo es que una vez que comencé a escribir, tenía muchas de estas ideas, ya sabes, listas y preparadas para salir. Solo era cuestión de ponerme a ello. Tuve que reaprender Microsoft Word. No había usado Microsoft Word durante 3 años aproximadamente. Pero las ideas estaban ahí, así que simplemente comenzamos a hablar de ello. Bueno, estamos agradecidos de que las hayas escrito. Simplemente Amén. tenemos algunas de estas preguntas. Alaba tu nombre, pero hiciste la pregunta, así que solo te lo hago saber. Yo también estoy agradecido. Son irreales. No son reales, pero quiero decir, son piezas de información asombrosas. Amén. Y son tan, si tú recientemente, lo que Clayton y yo hacemos para nuestra adoración por la mañana, es que imprimimos el artículo. Así que revisamos los 200 de Daniel y Apocalipsis y retrocedimos y comenzamos a revisar otros. Y comenzamos con algunos de los iniciales como la revelación de Jesucristo, y en esos los primeros 3 o 4 son estos largos que estaba mencionando, y para una adoración convierte, ya sabes, una adoración de 30 minutos en una adoración de 1 hora y media, pero algunas de las cosas que hay allí son realmente sólidas, y realmente no son humanas. Amén. Amén. Gracias. Recibimos algunas de estas preguntas en el estudio bíblico. Hemos tenido esa pregunta sobre Julio. ¿Fue eso cuando se publicó o fue eso cuando se escribió y cosas así? Así que es bueno aclarar eso. Si para julio estaban siendo publicados, entonces él sabe esa parte. Él fue quien los publicó. Sí, genial. Gracias. Sí. Steve, lo hice 2 veces. Lo siento.
Claro. Entonces, estoy en la línea aquí y sé que hemos hecho esta pregunta muchas veces y la puerta ya está cerrada en el adventismo corporativo, pero no se ha cerrado completamente para los individuos dentro de esa estructura que aún podrían salir antes de la ley del domingo. Supongo que esa fue una pregunta que me hicieron esta mañana. Y O sea que no se ha cerrado como adventismo corporativo, como conferencia general, la puerta ya se cerró, pero individualmente para los miembros de la iglesia, los que quieran aceptar, todavía está un poquito abierta. Todavía pueden eso llegar. es lo que pienso. Pero solo pensé en hacerla para todos los que lo piensan. El testimonio profético que yo considero que es muy importante y significativo entender es particularmente lo que se ilustra en el tiempo de Cristo, ¿de acuerdo? Puedes alinear fácilmente la cruz con la ley dominical y la hermana White dice que los primeros 3 años y medio Jesús fue testigo en persona y los siguientes 3 años y medio fue testigo en la presencia de sus discípulos, pero esos 7 años fueron reservados para el adventismo, para el antiguo Israel. Amén. Así que los 144,000 son, principalmente diré que se extrae del adventismo laodiceo. Esa es la llamada en este momento. Él va a salir del adventismo laodiceo y convertirse en parte del adventismo filadelfo. Y hay una lógica en ello. Los movimientos finales serán rápidos. Los dioses y sus hijos en Babilonia que van a salir y estar con la señal final, los 144,000 en la ley dominical, no Los hijos de Dios que están en Babilonia, que van a salir cuando oigan la voz, salid de Babilonia, pueblo mío. tendrán tiempo para comprender cada elemento del espíritu de profecía y la cultura adventista, pero los adventistas pueden escuchar este mensaje antes de la ley dominical y pueden hacer clic en ellos muy rápidamente si así lo desean. Y Amén. esa es toda la secuencia que veo, que hay una historia sobre los templos. No iré allí en este momento. Pero este primer grupo de personas proviene principalmente del adventismo del séptimo día. Pero eso no significa, como cuando escuchas al pastor en India, que el mensaje está comenzando a llegar allí. Si hay personas que vienen de fuera del adventismo allí y alcanzan el estándar del adventismo, aceptan este mensaje, ¿quién soy yo para decir que no estarán entre los 144,000? Amén. Pero la premisa básica de todo es que es el adventismo. Quiero decir, si quieres ser aún más técnico, sabes, se centra primero en la tierra gloriosa. Amén. Así que sé que no hay forma de que las personas en el adventismo y en la tierra gloriosa vayan a formar los 144,000 por sí solas. La epifanía, la reunión por Zoom, puedes ver que no es así, pero que se trata, ya sabes, de los hijos de Leví. Jesús viene a purificar su templo. Los que están en el lado derecho del este en ese proceso de purificación son Leví, son parte del adventismo. Así es como lo entiendo. Está bien. Gracias. Eso es lo que pensé. Pero quería escucharlo de ti. Jeff, ¿quieres tomar un descanso de 5 minutos antes de que empecemos de nuevo? Eso suena bien para mí. Está bien. ¿Sí está bien contigo? Sí, tomemos 5 minutos y comenzaremos de nuevo. Bueno, cerrar esto. Está bien. Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos tomar un tiempo aquí y considerar estas líneas reformatorias para que puedan ser familiares en nuestras mentes mientras discutimos una realidad simple pero profunda sobre lo que está sucediendo ahora mismo ante nuestros propios ojos, y pedimos que podamos refrescarnos durante estos próximos 5 minutos. Si vuelves y miras algunas de estas citas inspiradas que hablan sobre estas circunstancias que estamos viviendo. Gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está bien.